Amados, quiero que escuchen con atención. No existe fuerza más temida en el infierno que un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. El enemigo no tiembla por títulos, ni por religiosidad, ni por palabras vacías. El diablo tiembla cuando ve a un creyente que ora con fe, que camina en santidad, que se levanta en la madrugada a clamar y que no negocia su unción. Esa persona no necesita defenderse con argumentos humanos, porque el fuego del Espíritu mismo se convierte en su escudo. El diablo sabe que una vida peligrosamente ungida es capaz de romper cadenas, de declarar palabra y ver milagros ocurrir. Una oración ungida abre puertas que estaban cerradas durante años, rompe ataduras familiares y cambia atmósferas espirituales. Por eso el enemigo intentará distraerte, enfriarte, hacerte dudar. Pero recuerda, donde el Espíritu Santo habita con poder, las tinieblas no pueden resistir. La fe no es un adorno, es un arma. Cuando crees sin vacilar, cuando confías en que Dios es tu proveedor, tu sanador y tu fortaleza, te vuelves imparable. La unción que descansa sobre ti no solo es para tu vida personal, es para tocar a otros. El diablo odia cuando bendices, cuando oras por enfermos, cuando ayudas al necesitado, porque en esos actos simples pero poderosos se manifiesta el reino de Dios en la tierra. Muchos temen al ataque del enemigo, pero yo te digo, es el enemigo quien debe temerte a ti. Cuando te levantas con oración, cuando proclamas la palabra, cuando decides caminar en obediencia, el infierno retrocede. La unción peligrosa no se recibe para vivir cómodo, se recibe para pelear batallas espirituales y ganarlas. Esa es la herencia de los hijos de Dios. Hoy el Espíritu Santo te recuerda que no estás solo. No importa lo que digan las circunstancias. No importa cuán fuerte parezca la tormenta. La unción en ti es más poderosa que cualquier obra de las tinieblas. Si permaneces fiel, verás milagros, verás provisión sobrenatural, verás puertas abrirse que nadie puede cerrar. Por eso levántate hoy con determinación. No permitas que la duda te robe lo que Dios ya te entregó. Ora con autoridad, cree con firmeza, actúa con valentía. El mundo necesita ver hijos de Dios peligrosamente ungidos que no se esconden, que no se callan, que caminan en fe y en poder. Este es el momento de decidir. ¿Serás un creyente pasivo o serás uno de esos que hacen temblar al infierno? Elige vivir lleno del Espíritu. Elige creer con toda tu fe. Elige ser un instrumento de milagros y de victoria. Levántate, porque el diablo ya sabe el peligro verdadero eres tú cuando estás ungido por el poder de Dios. El enemigo nunca ha tenido miedo de las apariencias, ni de quienes dicen tener fe, pero viven sin compromiso. Él no se impresiona con palabras bonitas ni con gestos externos que no tienen raíz en el Espíritu. Lo que realmente lo hace temblar es cuando ve a un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo, alguien que no solo habla de fe, sino que la vive en cada área de su vida. El diablo reconoce el fuego en los ojos de una persona que pasa tiempo en oración y que se alimenta de la palabra con hambre genuina. Esa presencia del Espíritu dentro de un creyente es lo que cambia la atmósfera, porque ya no depende de su propia fuerza, sino del poder que viene de lo alto. Un cristiano ungido no necesita gritar para ser escuchado en el mundo espiritual. Su sola presencia incomoda las tinieblas. El Espíritu Santo le da una autoridad que no se compra ni se aprende en libros, sino que nace de la intimidad con Dios. Cuando un hijo de Dios camina con esa unción, se convierte en un testimonio vivo de lo que significa ser luz en medio de la oscuridad. El enemigo puede intentar levantar acusaciones, poner obstáculos o sembrar miedo, pero siempre reconocerá que no puede contra alguien que carga el Espíritu dentro de sí. Eso es lo que marca la diferencia entre la religiosidad vacía y la vida en el Espíritu. El diablo ha visto multitudes asistir a reuniones, cantar canciones y salir iguales sin impacto ni fruto. Eso no le preocupa. Lo que le aterra es que haya un creyente que salga de ese lugar con una convicción ardiente, dispuesto a orar por los enfermos, a hablar de Cristo con valentía, a interceder por su familia y a creer que los milagros aún son posibles. Porque sabe que una sola persona llena del Espíritu puede cambiar generaciones enteras. Esa clase de creyente no se deja arrastrar por lo que ve, sino que mantiene la mirada en lo invisible, confiando en que el poder de Dios está obrando aunque las circunstancias digan lo contrario. Cuando el Espíritu Santo llena a alguien, esa persona deja de depender de su lógica humana. Aprende a moverse en fe, a esperar lo inesperado, a creer que la provisión llegará cuando más la necesite. Esa confianza profunda no es algo que se puede imitar, porque viene directamente de la relación con Dios. El enemigo no puede soportar ver a un creyente que, a pesar de las pruebas, sigue levantando sus manos y adorando. No puede resistir a alguien que, en lugar de rendirse, se arrodilla en oración y recibe nuevas fuerzas.
Esa clase de vida no se construye en un día, sino en una disciplina diaria de búsqueda sincera y entrega total. Lo que aterra al enemigo es que un hijo de Dios ungido se convierte en una amenaza constante para las tinieblas. Cada palabra que pronuncia bajo la guía del Espíritu tiene peso eterno. Cada oración que levanta tiene el poder de mover cielos y derribar fortalezas. No importa si es alguien con grandes recursos o con lo mínimo, cuando está lleno del Espíritu, se transforma en un canal del poder de Dios. Esa es la diferencia que el infierno no puede ignorar. Un creyente con el Espíritu Santo es un fuego que no se apaga, un guerrero que no retrocede y una voz que no puede silenciarse. La unción no es un concepto abstracto ni una idea bonita que se menciona de vez en cuando en un sermón. Es un poder real que desciende sobre la vida de quienes se rinden completamente a Dios. Cuando una persona recibe esa unción, algo cambia en su interior y en su entorno. Las cadenas que antes lo mantenían atado comienzan a romperse. Ya no vive bajo el mismo temor ni bajo las mismas limitaciones que lo dominaban. Esa presencia del Espíritu Santo en él se convierte en una fuerza invisible pero poderosa que transforma lo imposible en posible. Lo que parecía cerrado y bloqueado por años comienza a abrirse de manera sobrenatural porque la unción no respeta barreras humanas. Muchos intentan abrir puertas con esfuerzo propio, con estrategias y contactos, pero descubren que nada cambia hasta que la unción se manifiesta. Esa unción es la que abre el corazón endurecido de un familiar, es la que derriba muros espirituales en un hogar dividido, es la que da acceso a oportunidades que estaban completamente cerradas. No se trata de suerte ni de coincidencias, sino del mover de Dios en respuesta a una vida ungida. Cuando alguien camina con esa unción, no necesita forzar lo que no está en sus manos, porque el Espíritu se encarga de remover obstáculos y de alinear las cosas a su favor. Las cadenas que se rompen bajo la unción no siempre son visibles, muchas veces son internas. La depresión, la culpa, los temores y las inseguridades que antes pesaban en el alma comienzan a caerse como grilletes oxidados. Esa libertad interior es tan poderosa que el enemigo no puede detener. Una persona ungida puede levantarse de años de derrota y de repente empezar a caminar con dignidad y esperanza. El cambio es tan evidente que otros lo notan porque la unción no se puede ocultar. Allí donde antes había ataduras, ahora hay un testimonio vivo de lo que significa ser verdaderamente libre. La unción también abre puertas de milagros que la lógica nunca podrá explicar. Ese enfermo que recibe sanidad cuando todo pronóstico era negativo, esa familia que experimenta provisión cuando no había recursos, ese ministerio que florece en medio de oposición, todo eso sucede porque la unción activa lo sobrenatural. No es magia ni manipulación, es la intervención directa del Espíritu Santo. El diablo odia ver esas puertas abrirse, porque sabe que cada milagro es un testimonio que fortalece la fe de otros y derriba dudas. Una vida ungida no se queda en lo natural, vive esperando que Dios se mueva en formas sorprendentes. Cuando la unción se manifiesta, los ambientes cambian. Lo que parecía un lugar cargado de tristeza o conflicto, se convierte en un espacio de paz y esperanza. Esa atmósfera no depende de música, palabras o luces, depende de la presencia de Dios que reposa sobre una persona ungida. Donde llega esa persona, el Espíritu Santo trae libertad, trae gozo y trae sanidad. Eso es lo que hace que la unción sea tan temida por el enemigo. Porque donde antes había oscuridad, ahora brilla la luz. Un creyente lleno del Espíritu se convierte en una llave que abre lo que estaba cerrado y en un martillo que destruye cadenas que parecían irrompibles. La fe nunca fue diseñada para ser un simple pensamiento positivo, ni un recurso al que acudimos solo cuando ya no queda nada más. La fe es un arma espiritual tan poderosa que el enemigo no sabe cómo resistirla. Cuando un hijo de Dios cree firmemente, se activa un poder que trasciende las circunstancias naturales. Es como levantar un escudo que detiene cada dardo del enemigo y al mismo tiempo como blandir una espada que corta las mentiras que quieren enredar la mente. Esa fe no se alimenta de emociones pasajeras, sino de una confianza absoluta en lo que Dios ha prometido, aunque los ojos vean lo contrario. El enemigo sabe que puede atacar a cualquiera que viva guiado solo por lo que ve y siente, pero no puede con alguien que decide creer a pesar de la oscuridad. Esa persona no se rinde cuando las cosas se complican, porque su seguridad no está en lo visible, sino en lo invisible. Ahí es donde la fe se vuelve un arma que lo convierte en un creyente implacable contra las tinieblas. No importa cuán grandes sean las dificultades, cuando la fe está activa, el corazón se mantiene firme, la mente se llena de paz y los labios proclaman victoria en lugar de derrota. Esa clase de actitud es la que hace temblar al enemigo.
La fe también es la llave que abre la manifestación de los milagros. Jesús dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos mover montañas, y eso no fue una metáfora vacía, fue una realidad espiritual. Una vida llena de fe es capaz de llamar lo que no existe como si ya existiera, de declarar sanidad en medio de la enfermedad y de creer en provisión cuando no hay un centavo en la mesa. Esa seguridad sobrenatural rompe el ciclo del miedo y establece un terreno sólido para que la unción de Dios se derrame con poder. Por eso la fe es tan combatida, porque el enemigo sabe que si logras mantenerla firme, nada podrá detener lo que Dios quiere hacer. Caminar en fe es caminar contra la corriente del mundo. La mayoría se rinde al ver obstáculos, pero el que cree ve esos obstáculos como oportunidades para que la gloria de Dios se revele. No significa ignorar los problemas, sino mirarlos de frente y decidir confiar en que Dios es más grande que ellos. Esa confianza produce una valentía que no nace de la carne, sino del Espíritu Santo que fortalece por dentro. Así, la fe se convierte en un arma doble, protege el corazón del desánimo y al mismo tiempo empuja a avanzar sin miedo. El enemigo no puede con alguien que decide creer con todo su ser. Esa fe práctica también impacta a los que rodean al creyente. Ver a alguien mantenerse firme en medio de pruebas inspira a otros a confiar. Ver cómo proclama victoria mientras se enfrenta a dificultades despierta esperanza en quienes lo observan. La fe nunca se queda en lo privado. Siempre se manifiesta y contagia. Cada vez que alguien se atreve a creer, está proclamando sin palabras que Dios sigue siendo fiel. Eso incomoda al enemigo porque sabe que la fe de uno puede encender la fe de muchos. Esa arma no se desgasta con el tiempo. Al contrario, se fortalece con cada batalla y con cada victoria que Dios concede. La unción tiene un peso que no se puede comparar con nada de este mundo. No se trata de una emoción pasajera ni de un momento de euforia, sino de una presencia constante que rompe lo que parecía imposible de romper. Cuando el Espíritu Santo unge a una persona, los yugos que antes oprimían comienzan a quebrarse y lo que parecía inamovible empieza a ceder. No importa cuántos años haya durado una cadena, con un toque del poder de Dios se deshace en segundos. Esa es la diferencia entre el esfuerzo humano y la intervención divina. Porque donde las fuerzas naturales ya no alcanzan, la unción se abre camino. Hay puertas que permanecen cerradas durante años porque simplemente no pueden abrirse en lo natural. Relaciones que se rompen y no se pueden restaurar, oportunidades que nunca se materializan, corazones que parecen insensibles al mensaje de la verdad. Pero cuando alguien camina bajo la unción, esas puertas comienzan a abrirse solas. La unción suaviza lo que estaba endurecido, destraba lo que estaba bloqueado, y conecta lo que parecía inalcanzable. No es casualidad ni suerte, es el poder del Espíritu Santo allanando senderos para que la voluntad de Dios se cumpla en la vida de sus hijos. Las cadenas que se rompen no siempre son visibles a los ojos de los demás. Muchos caminan cargando culpas antiguas, heridas emocionales, pensamientos de fracaso o hábitos que no logran vencer. Esas son ataduras que roban paz y limitan el propósito de Dios. Sin embargo, cuando la unción toca un corazón, esas cadenas invisibles se desintegran. Lo que parecía una carga eterna se convierte en libertad genuina. Es como respirar aire nuevo después de años de opresión. El enemigo no soporta esa libertad porque sabe que una persona liberada se vuelve una amenaza para su reino de oscuridad. Esa misma unción que rompe cadenas también abre las puertas del milagro. Personas que llevan años esperando una respuesta de pronto ven lo sobrenatural irrumpir en sus vidas. Una enfermedad que los médicos ya no podían tratar desaparece. Una provisión inesperada llega en el momento exacto. Una oración guardada en el corazón por décadas finalmente recibe respuesta. Eso no sucede por casualidad, sino porque la unción trae la intervención directa del cielo a la tierra. Cada milagro que ocurre bajo esa unción es un recordatorio de que Dios sigue moviéndose con poder y que nada es demasiado grande para Él. La atmósfera también cambia cuando la unción se manifiesta. Lugares cargados de tensión, tristeza o desesperanza se transforman en espacios de paz y esperanza. No es por palabras humanas. Es porque el Espíritu Santo se mueve a través de una persona que decidió ser un canal de su presencia. Esa atmósfera no se puede fabricar ni copiar, se reconoce de inmediato porque trae descanso y rompe la opresión. Es como encender una luz en un cuarto oscuro, de repente todo cambia. La unción no solo transforma a la persona que la recibe, sino que impacta todo lo que la rodea y deja huellas que nadie puede borrar. La fe no es un recurso de último minuto, ni un simple deseo de que las cosas salgan bien. Es la base sobre la que se construye una vida que depende de Dios. Quien decide creer más allá de lo que ve, abre la puerta a un nivel de fortaleza que no se encuentra en ninguna parte. Esa fe se convierte en un escudo que protege la mente de la desesperación y el miedo.
y al mismo tiempo en una espada que corta las mentiras que tratan de sembrar duda. El enemigo no teme a la religiosidad ni a los discursos, pero sí a una persona que cree de verdad, porque la fe activa el poder de Dios y lo hace presente en medio de cualquier circunstancia. La fe no se mide en ausencia de problemas, sino en la capacidad de permanecer confiado en medio de ellos. Una persona que cree con firmeza puede estar rodeada de tormentas y aún así tener paz. No porque ignore la realidad, sino porque sabe que hay una realidad mayor en las promesas de Dios. Esa seguridad incomoda al enemigo porque él opera en el terreno del miedo, y cuando alguien se niega a caer en la ansiedad, pierde su terreno. Ahí es donde la fe demuestra ser un arma espiritual, porque desarma al diablo en su propia estrategia. Lo que debía hundir al creyente termina levantándolo aún más fuerte. También la fe abre la puerta a lo sobrenatural. Jesús enseñó que aunque fuera tan pequeña como un grano de mostaza, es suficiente para mover montañas. Esa declaración muestra que no se trata de la cantidad, sino de la calidad de la fe. Cuando alguien decide confiar en la palabra de Dios, incluso en lo más simple, los milagros comienzan a manifestarse. Esa fe convierte lo imposible en posible, transforma diagnósticos en testimonios y hace que la escasez se convierta en abundancia. El enemigo no soporta esa realidad, porque cada milagro es un golpe directo a sus planes de destrucción. Lo interesante es que la fe no solo afecta al que la vive, sino a todos los que lo rodean. Una persona que mantiene su confianza en Dios en medio de pruebas se convierte en inspiración para otros. Ver a alguien proclamar victoria mientras enfrenta dificultad despierta esperanza en quienes lo observan. Esa fe se contagia, porque no se puede ocultar. Se nota en las palabras, en la manera de caminar, en la paz que transmite. El enemigo sabe que la fe de un creyente puede encender la fe de muchos, y eso multiplica el impacto del reino en la tierra. Caminar en fe significa decidir no depender de lo visible. Es un desafío, porque todo a nuestro alrededor grita que nos rindamos, que aceptemos la derrota, que no esperemos nada diferente. Pero la fe se aferra a lo que Dios ha dicho y no se mueve aunque todo indique lo contrario. Es un estilo de vida que requiere perseverancia, oración y confianza diaria. Cada vez que alguien elige creer en lugar de temer, está levantando un muro que el enemigo no puede atravesar. Esa confianza no se quiebra con facilidad, porque ha aprendido a apoyarse en la fidelidad de Dios y no en las circunstancias cambiantes. El enemigo reconoce cuando un creyente se levanta en oración y en obediencia y sabe que no puede detenerlo con facilidad. Una persona que ora no se limita a pedir, sino que establece una comunicación directa con el cielo. Y esa conexión es lo que debilita los planes de las tinieblas. El que proclama la palabra no lo hace como un discurso vacío, sino como alguien que entiende que cada promesa de Dios es un decreto eterno que no falla. La obediencia, unida a la oración y a la confesión de la palabra, forma un muro que el diablo no puede atravesar. Esa es la verdadera autoridad espiritual, la que nace de caminar en intimidad con Dios. Cuando un hijo de Dios decide ser obediente, aunque nadie lo vea, está levantando un testimonio que incomoda al infierno. La obediencia rompe la influencia del pecado y corta el acceso del enemigo a la vida de una persona. No se trata de reglas secas, sino de una vida rendida que decide agradar a Dios antes que a sí mismo. Esa clase de decisión le da fuerza a la oración, porque no son palabras vacías, sino el clamor de un corazón alineado con la voluntad de Dios. La obediencia no se predica solamente, se demuestra en cada paso y en cada elección diaria. El poder de proclamar la palabra es otro aspecto que el enemigo teme. No se trata de repetir frases como fórmulas, sino de declarar verdades eternas con convicción. La palabra de Dios es viva y eficaz, y cuando sale de la boca de un creyente con fe, desarma toda mentira y corta la raíz del temor. El enemigo puede susurrar dudas, pero una proclamación firme de lo que Dios ha dicho lo silencia. Cada vez que se declara la palabra, la atmósfera cambia, porque trae luz a los lugares donde había oscuridad. Esa es la diferencia entre hablar por costumbre y hablar con fe en lo que está escrito. La oración con autoridad también tiene un peso especial. No es lo mismo orar desde la desesperación que orar desde la certeza de que Dios escucha y responde. Cuando alguien ora, sabiendo que tiene acceso al trono de gracia, cada palabra se convierte en una semilla de poder. El enemigo sabe que una persona que ora con fe puede cambiar el rumbo de una familia, de una ciudad o de una generación. Esa oración abre puertas que parecían cerradas y rompe cadenas que llevaban años sin moverse. Por eso ataca tanto la vida de oración, porque sabe el poder que tiene un creyente de rodillas. Caminar en obediencia, proclamar la palabra y orar con fe son armas que,
cuando se combinan, hacen retroceder a las tinieblas. El enemigo puede intentar sembrar distracciones, cansancio o incredulidad, pero cuando un creyente se mantiene firme en estas tres áreas, se convierte en una amenaza para el reino de oscuridad. No se trata de perfección, sino de constancia y determinación en buscar a Dios y poner su voluntad por encima de la propia. Esa vida disciplinada en el Espíritu se vuelve un faro de luz en medio de la oscuridad, y el enemigo lo sabe. La unción peligrosa no es para vivir cómodo ni para buscar reconocimiento humano. Es para cumplir un propósito que trasciende lo personal. Quien está ungido de manera poderosa está llamado a enfrentar desafíos que otros evitan, a hablar verdades que otros callan y a tomar posiciones que requieren coraje espiritual. Esta unción se manifiesta en acciones que impactan vidas, rompen cadenas y transforman circunstancias que parecían imposibles. No es un privilegio que se toma a la ligera, sino una responsabilidad que exige disciplina, fe y compromiso constante con la voluntad de Dios. El enemigo teme a la unción porque sabe que ella altera el orden de su reino. Un creyente peligrosamente ungido no solo recibe bendiciones, sino que se convierte en un agente activo de cambio. Cada oración que levanta, cada palabra que proclama y cada acto de obediencia tiene repercusiones que no se ven de inmediato, pero que transforman realidades. Esa unción permite que la presencia de Dios se manifieste en medio de la adversidad, haciendo que lo imposible se vuelva posible y que la verdad prevalezca sobre la mentira. Por eso el infierno busca distraer y debilitar al ungido, pero su poder no puede ser detenido cuando permanece firme en Dios. Ser peligrosamente ungido también implica estar dispuesto a confrontar el pecado y la injusticia, incluso cuando eso genera resistencia o incomodidad. Esa unción no es pasiva, no se esconde detrás de la indiferencia, ni espera que las circunstancias cambien por sí solas. Quien la recibe entiende que su vida tiene un propósito mayor que la comodidad personal, y que el poder que habita en él está destinado a romper barreras espirituales, emocionales y sociales. Esa valentía atrae la mirada del enemigo, pero también abre caminos para milagros y transformaciones que solo Dios puede hacer. La unción poderosa se refleja en la capacidad de inspirar a otros y de liderar con ejemplo. No se trata de imponer autoridad, sino de ser un canal de la presencia de Dios que otros pueden ver y experimentar. Esa influencia se extiende más allá del ámbito personal, alcanzando familias, comunidades y naciones. Cada acción basada en la fe y en la guía del Espíritu Santo deja un impacto duradero que el enemigo no puede ignorar. El que camina en esta unción se convierte en un testimonio vivo de lo que significa vivir bajo el poder de Dios. La vida de alguien peligrosamente ungido está marcada por la oración constante, la obediencia sin reservas y la disposición de actuar según lo que el Espíritu indica. Esa combinación genera una fuerza que el diablo no puede controlar. Cada desafío que se enfrenta bajo esa unción es una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste y para que la gloria de Dios se haga visible en medio de la adversidad. La unción no se limita a lo espiritual, también transforma lo natural, trayendo provisión, sanidad y cambios inesperados que sorprenden a quienes observan. El enemigo sabe que un creyente así no puede ser detenido por críticas, oposición ni ataques espirituales. La unción peligrosa eleva la vida más allá del miedo y de la inseguridad, llenando al creyente de autoridad y valentía para cumplir su destino. Cada acto de fe y obediencia fortalece su influencia y amplifica su capacidad de impactar vidas. La unción no busca reconocimiento humano, sino que cumple un plan eterno que tiene consecuencias que trascienden generaciones. Por eso quien vive bajo esta unción entiende que su misión es actuar, interceder y avanzar sin temor, sabiendo que el poder de Dios lo respalda en todo momento. Respalda en todo momento. Respalda en todo momento. Respalda